Iniciamos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia y reconocer nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, palabras y obras. Pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Ponemos en tus manos nuestra lección en esta noche, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces llegamos a este tema de la escatología, el estudio de las últimas cosas. Es muy interesante que nosotros podamos saber por qué estudiamos este tema dentro de la dogmática. Recuerden en el credo, el tercer artículo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pues ahí, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, vida eterna, tiene que ver con la escatología, pero también parte del segundo artículo del credo, cuando confesamos que Jesús va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Qué hemos estudiado hasta el momento? Estudiamos la teología, estudiamos la antropología. Ya sabemos que la teología es el estudio de Dios, la antropología es el estudio de las almas, el estudio del hombre, la cristología, el estudio de Jesucristo. También ya estudiamos la soteriología, que fue un tema muy amplio, algo así como de 43 lecciones. Y hoy vamos a terminar dando pues como final a esta clase la dogmática con la escatología. El objetivo de esta clase no es como satisfacer nuestra curiosidad o muchos saben que han querido dar fechas de la venida de Cristo y realmente al contrario, necesitamos aprender esto para poder enmendar la falsa doctrina de muchos. La palabra escatología pues viene del griego eschata y lo que significa esta palabra son las últimas cosas. Entonces, la escatología que vamos a hablar de la muerte y hablando específicamente de la muerte física. No sabemos que tenemos la referencia a la muerte eterna y la muerte espiritual, pero hablamos, por ejemplo, de la muerte espiritual un poco en la soteriología, en la cristología, de que Cristo nos ha dado pues vida. Cuando hablamos de la antropología, hablamos de la muerte, de la separación del cuerpo y alma. También vamos a hablar la condición de los muertos. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y el error del milenialismo, que es algo pues que nunca pasa de moda. Siempre hay muchos milenialistas que están contradiciendo lo que dice la palabra de Dios y también la resurrección de todos los muertos y pensando un poco en Primera de Corintios capítulo 15 que cita mucho esto, y el fin del mundo, que también podemos ver que es una doctrina del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y los profetas hablaron acerca de esto y también hablaron del juicio final, como de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, la condenación eterna en el infierno y la vida eterna en el cielo. Esos son los temas que vamos a hablar en esta noche. Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a lo que estamos viendo, pues vamos a poder aprender un poco más en cuanto a lo que estamos viendo en estos temas. Ya que hemos definido la escatología, pues el primer tema que vamos a hablar es acerca de la muerte temporal y la separación del cuerpo y del alma. Los médicos, los especialistas, o cuando hablamos de la ética médica, pues siempre debaten el tema cuando una persona está biológicamente muerta. Algunos dicen que la muerte ocurre cuando el corazón deja de latir, otros cuando el cerebro deja
de funcionar. Y bueno, pues pensamos en esto y una aplicación cristiana de la eutanasia o de todo lo que influye esto, pues en verdad hay muchas cosas que uno escucha y se puede confundir, pero nosotros necesitamos entender que en nuestras manos está el tiempo pues Dios tiene el tiempo nuestro en sus manos y también pues Dios sabe el día que vamos a morir. Y siempre hay debates cuando hay esos accidentes de las personas que realmente eh, hay que decidir si se conectan, si se desconectan, si sigue en unas máquinas o no. Son cosas muy complejas, pero realmente nosotros necesitamos definir lo importante, la parte teológica, porque ¿quién fue el que creó la vida? Fue Dios. ¿Quién es el que le da fin a la vida? El mismo Dios. Y por eso lo que la Biblia nos enseña es que, ¿qué es la muerte física? Ocurre cuando el alma se separa del cuerpo. Eh, Creo que en clases pasadas hablamos de esos dos conceptos y creo que eso fue la antropología de la tricotomía y la dicotomía. Entonces, la tricotomía que muchos creen que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y tal vez en esa época les compartí un documento sobre eso, pero si ustedes no recuerdan el tema, yo les puedo volver a compartir ese documento. Son documentos que hay que tener al orden del día, porque para poder explicar a las personas de que el espíritu y el alma es lo mismo. Todo depende del contexto bíblico. Y bueno, pues tenemos el ejemplo del hombre rico, como Jesús cuenta la respuesta de Dios. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y bueno, ¿qué va a pasar? Y sabemos lo que iba a suceder con el hombre rico. Y también vemos lo que dice Eclesiastés. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y esto es esa verdad que dice la misma palabra de Dios con las consecuencias de cuando entró el pecado al mundo, cómo entró la muerte al mundo. Entonces, sabemos que la muerte física está como esa consecuencia del pecado que entró en el mundo. Por eso es muy importante que nosotros recordemos lo que significa la aplicación de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. Si una persona en verdad dice que no peca, entonces nunca va a morir, pero sabemos que eso es algo que es mentiroso. Pero si nosotros queremos explicar que la muerte es en tres sentidos, la muerte espiritual cuando somos incrédulos, la muerte eterna que es ir al infierno y la muerte física, pues no pecamos al hablar acerca de esto. Por esto, cuando hablamos de que la muerte es universal, pues es una verdad. Y antes de darle la pregunta, pues la palabra a Félix, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes, qué personajes en la Biblia no conocieron la muerte? Hablando de la muerte física. ¿Qué personajes? Enoc, Elías, Enoc, muy bien. Enoc y Elías. Muy bien. Elías, Sí, muy bien. Todos dos. Enoc y Elías. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Y bueno, cuando vemos estas dos enseñanzas de que Dios los llevó al cielo, pues sabemos que fue la voluntad de Dios. Pero, ¿qué enseñanza bíblica nos quiere dar el Señor? ¿Qué enseñanza bíblica nos quiere dar nuestro Dios al llevar a estas dos personas en cuerpo y alma al cielo? nosotros también al final vamos a ser como ellos.
o va a pasar excelente, lo que le pasó a ellos, nos va a pasar a nosotros. excelente. Entonces, si Jesús viene en este momento, que dice la Biblia, que nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a recibirle en una nube. Excelente, Juan. Entonces, mire la forma en que Dios muestra que sí va a suceder eso. Si usted tiene dudas o alguien tiene dudas de que alguien pueda subir a los cielos en cuerpo y alma cuando venga Jesús por segunda vez, pues eso sí va a pasar. De resto, ya sabemos que hay muchas mentiras de las personas hoy en día. Por ejemplo, lo vimos la clase pasada con el anticristo, que las apariciones de María, que sube o que baja, o a veces uno ve imágenes que crean un poco de cosas de que hay gente subiendo y bajando. Todo eso es mentira. Luis, perdón, Félix. Sí, es que vi una referencia en Filipenses 1:23. Los creyentes que mueren están con Cristo, mientras los incrédulos esperan el juicio en condenación. Eh, ¿Nos podría confirmar o negar este punto? Sí, no lo podemos, pues no lo podemos negar porque la Biblia es muy clara y lo que nos está diciendo es cuando nosotros vamos a morir, tenemos esa seguridad. El Evangelio del próximo domingo, ¿qué nos va a decir? No estén tristes, yo voy a ir a preparar moradas para ustedes. Y nosotros cuando muramos, pues vamos a estar en el cielo. Ya sabemos que nuestra alma va a estar en el cielo y nuestro cuerpo pues en la sepultura o de acuerdo a la costumbre, esperando que sea la segunda venida. Y la segunda parte, pues, ¿qué es el infierno? También es un lugar, pero es la ausencia de Dios. Entonces es un versículo muy animador para nosotros, pero muy triste para los incrédulos, ¿cierto? Que van a estar en el infierno por siempre. Igual, su alma va a ir al infierno, esperando la venida de Cristo, el juicio de las naciones, van a resucitar al igual que nosotros, pero nosotros nos van a ratificar que vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo. Ellos, lamentablemente, en la destrucción eterna, van a estar eternamente en el infierno. Por eso el afán de predicar la palabra de Dios. Gracias por ese texto que está muy apropiado para este tema, Félix. ¿Qué pasa después de que la muerte ocurre? Esto es un tema que es muy especial porque, bueno, no sé si ustedes alguna vez conocieron, hay unos libros autodidácticos en la página de Academia Cristo, pueden encontrar esos temas y esos libros son muy buenos, son muy pedagogos. Si ustedes quieren dar más crecimiento a su grupo sembrador o enseñar a otros acerca de esto, hay un libro ahí que se llama Vida después de la muerte. Y es muy bonito porque mucha gente no cree que haya vida después de la muerte. Y todo, porque cuando vamos a razonar, nos damos cuenta de que, bueno, el cuerpo se va a descomponer, o cuando vamos a la sacada de unos restos de un familiar, ¿qué vamos a encontrar? Pues huesos, o tal vez polvo, no sé qué podamos ver ahí, y vemos esa fragilidad del ser humano. Y entonces muchos tienen esa duda si hay vida después de la muerte, pero para eso estamos nosotros, para hablar acerca de ese tema. Carola, Pastor, que yo he visto muchas personas, muchas, que dicen, por ejemplo, donde quiera que estés, y mensajes así, a los muertos. Y en el sí, sentido de que ellos no saben, como dice usted, que hay después de la muerte o dónde estarán. Donde quiera que sí, estés, te envío un abrazo. No sé si ha escuchado ese mensaje. sí, he Ah, lo escuchado ha escuchado o eso. no, lo ha leído, no sé, ¿verdad? Sí, yo sé, sí, sí, estás diciendo de que donde se va a dar un abrazo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Donde sí, quiera eso que es, estés,
no. Entonces yo me pongo a pensar, y personas que sí no saben, no se imaginan o no creen que hay una vida después de esta, o dónde están las Sí, personas. sí. Y eso es falsa doctrina, ¿cierto? Porque, bueno, Exactamente, mm, vamos a hablar de un tema, si los muertos saben lo que hacemos nosotros, pues en realidad la Biblia no habla acerca de eso mucho, pero personalmente vuelvo y digo lo mismo, cuando se llama Apocalipsis, pues ellos están allá en la fiesta del Cordero, ellos están allá adorando a Dios y no se dan cuenta lo que pasa acá, porque tampoco tienen atributos como Dios de ser omniscientes, omnipotentes, ¿cierto? Entonces son cosas muy importantes que vemos. Entonces, ya sabemos que el cuerpo se descompone, como dijo el mismo Señor, polvo eres y al polvo volverás. Ya leímos el pasaje de Eclesiastés también, pero recuerden cuando estudiamos la antropología, el tema de las almas, ¿cierto? Que recuerden que creemos de que cada alma es única, pero el alma llega a nosotros por medio de la procreación, la relación del hombre y la mujer, pues cuando está el ser, el embrión, pues Dios ahí es donde pues ya ha dado esa alma. Eso viene dentro de la concepción. Eso lo estudiamos y cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pues eso es palabras de esperanza. Paraíso es un sinónimo del cielo. El libro de Apocalipsis muestra muchas de esas verdades. El texto que leyó Félix muestra esa verdad. El Evangelio del domingo muestra esa verdad. Voy a ir a preparar lugar para ustedes. Esa es la verdadera esperanza, que vamos a estar en el cielo y vamos a estar con Él hasta por siempre, por toda la eternidad. Una de las cosas que yo animo a las personas cuando están desanimadas en la fe, que no han vuelto a congregarse, yo los animo con ese tema. Siempre les digo, bueno, no sabemos cuándo vamos a morir, porque realmente uno se va enfriando y no sabe por qué va a ir al cielo. Y mucha gente dice, yo antes de morirme me arrepiento, pero nadie sabe cómo va a morir o cómo va a ser la muerte. El domingo que estaba con mis papás, yo les dije, lo más, pues más de que están aquí en la iglesia conmigo, me da mucha alegría porque ya tenemos todos el equipaje listo para ir al cielo. El Señor en cualquier momento nos llama a cualquiera de nosotros y ya tenemos las maletas preparadas, porque qué desesperanza esperar a uno darse cuenta si se va a morir o no. Entonces, desafortunadamente existen con esto unas falsas doctrinas que vamos a hablar un poco en el transcurso de la clase. Una es el psicopaniquismo, que es esto. Ellos creen que el alma cuando muere no tiene conciencia. Y recuerden que los testigos de Jehová tienen ese pensamiento, esa doctrina. Bueno, el catolicismo romano, ¿de qué habla? Del purgatorio, que falta algún pago por el pecado, y ya sabemos que las misas o las oraciones, ellos dicen que eso es lo que da la salida del purgatorio. Y también muchos creen en la reencarnación y en los fantasmas. ¿Y qué nos dice Hebreos 9:27? Que el hombre muere una vez. Entonces la reencarnación no existe. Y nosotros necesitamos tener cuidado con esos temas, porque en verdad, pues la escritura es muy clara en cuanto a eso. Entonces, tengamos esa seguridad de que en verdad, el día que morimos, vamos a estar como el ladrón en la cruz y estaremos ¿a dónde? En el cielo. Y eso es una bendición para nosotros, saber que vamos a estar allá eternamente. ¿Qué es el cielo? Y esa pregunta, aunque puede parecer muy
infantil. Pues es muy bonito el poder ver cómo la Biblia hace algunas connotaciones acerca del cielo. Entonces, cuando estamos leyendo la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo? A las regiones más altas. Cuando leemos Génesis 1:20, que habla también de los cielos, es el lugar que vemos, donde vuelan las aves. Y en Génesis 1:14, que habla también del cielo, se refiere a donde Dios puso los cuerpos celestes. Entonces aquí vemos cómo la Biblia habla del cielo, hablando de diferentes lugares. Pero cuando estamos hablando del cielo, el lugar donde está Dios, pues es muy claro lo que nosotros podemos ver con la Biblia. Sabemos, y se los dije en la clase pasada, ese término de que es un lugar que no es lugar. O sea, existe, pero no sabemos dónde está. Pero cuando Jesús ora o cuando vemos que hay ciertas acciones hacia Dios, siempre es mirando hacia arriba, mostrando que está arriba. Pero otra vez no sabemos dónde queda ese lugar, pero sí existe. Y eso es algo muy importante. El Antiguo y Nuevo Testamento describe el cielo como el lugar donde mora Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos siempre poner esa referencia, ese lugar donde mora Dios. Dice Moisés en Deuteronomio, mira desde tu morada santa, mire cómo lo llama, morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces, vemos que esta doctrina que habla del cielo es tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la morada santa, es donde vive Dios. Entonces, ya sabemos que el cielo es el lugar donde van los creyentes cuando dejamos este mundo. Hay un solo lugar en el Antiguo Testamento que habla de esto. Cuando Elías fue llevado al cielo, pues el mismo texto bíblico que dice, el Espíritu Santo al escritor de Reyes le dijo, escribe esto, ¿cierto? Y Elías fue al cielo. ¿Y a cuál cielo? No es el firmamento, no es lo que estamos hablando ahora que vemos en Génesis 1. Es el lugar donde vive Dios. En Apocalipsis 11, que habla también de los dos testigos, también habla de que ellos fueron vueltos a la vida, pero después en Apocalipsis 11, versículo 12, habla de que subieron al cielo en una nube. ¿Cuál es ese cielo? El lugar donde mora Dios. Julio. Sí, sí, pastor, es que usted dijo algo ahí y me inquietó con respecto a lo que yo pienso, pues porque dice, yo pensaba, puede algún lugar contener a Dios en su inmensidad? Hay una, no sé si es no sé si en los Salmos, no sé si es proverbio, pero leí algo parecido. Los cielos no te pueden contener, dice. O sea, me parece, es que usted dijo algo que, un lugar que no es lugar. Pues yo pienso algo parecido en el sentido de que eh, nada puede contener a Dios, no hay lugar que pueda contener a Dios. No sé si estoy en lo correcto. Sí, creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, porque estás hablando de los atributos de Dios, donde estamos totalmente de acuerdo. No hay nada que puede contener a Dios, Dios está en todas partes, ¿verdad? Entonces, eso es un tema, los atributos de Dios. Pero aquí estamos hablando del lugar, ¿cierto? Donde mora Dios. Y cuando juntamos los dos puntos, el cielo, el lugar donde mora Dios, con los atributos de Dios, pues Él está en todas partes. Está en ese lugar y está aquí en la tierra, ¿cierto? El único lugar donde no está Dios es en el infierno, porque recuerden que es la ausencia de Dios en ese lugar, si no está Dios. Allá está el diablo y todos los ángeles condenados y las almas condenadas que están allá por incredulidad. Bien, Julio. Sí, pastor, gracias, muy amable. Muy bien. Y
muy buena esa pregunta y porque sí, siempre necesitamos tener este tema en cuanto a saber que el mismo texto nos dice acá, mira desde tu morada donde moras. Es más, ayer que estuvimos estudiando con los sembradores el texto del domingo, voy a usar este versículo bíblico para el sermón del domingo para la iglesia Cristo. Porque cuando Jesús dice, voy a preparar morada para ustedes, ¿cuál es esa morada? Aquí el Antiguo Testamento nos da esa respuesta. Ya sabemos eso, ¿cierto? Muchas personas especulan mucho acerca de dónde queda el cielo. Muchos, es increíble cómo mienten diciendo visiones. Pues recuerden que Pablo en una visión, y lo vemos en el capítulo 12, él muestra de que tuvo esa visión al inicio de su ministerio y él dice que fue al tercer cielo. También se le conoce así, tercer cielo, el lugar donde mora Dios. Pero yo he llegado a escuchar de muchos que quieren ser más que Pablo, vivir experiencias más que Pablo y han ido al séptimo cielo. Yo no sé, yo sé que los judíos usan ese término séptimo cielo para hablar del lugar donde mora Dios. Eso lo sé yo. Pero tantas personas sacan tantas trivialidades acerca de eso que vemos como es una falsa doctrina en cuanto a esto. Es muy importante que nosotros podamos siempre explicar que el cielo existe y no sabemos más de lo que la Biblia nos dice. Esa pregunta también es de esas preguntas que a veces nos pueden hacer y tal vez la respuesta no la podríamos decir siempre, pero serán conscientes las almas de los creyentes eh, de lo que ocurre en la tierra después de que vayan al cielo. Pues inmediatamente sabemos esa respuesta que es un no, ¿cierto? Que es un no. Aunque nosotros sabemos que la Biblia no responde esa pregunta, ¿cierto? La Biblia no nos dice si eso pasa o no pasa, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos un análisis sin pasar lo que Dios dice, pues realmente, si decimos que sí, pues estamos dándole atributos a los muertos, atributos divinos, y la Biblia no apoya eso. Y si nosotros decimos que sí, pues estaríamos a favor del catolicismo romano que muestran esas verdades, ¿cierto? De que los muertos pueden estar en todas partes, por eso oran, o dicen que yo vi a este familiar mío, o cosas así que podemos ver. Pues ese estudio nos dice que la mejor respuesta es esperar a que el Señor nos lleve al cielo y sepamos allá realmente cuál es la respuesta, pero por lo que tenemos de la Biblia, de la Escritura, pues sabemos que es algo que no, porque si fuera así, pues la gente tuviera mucho sentido de orar a María, ¿cierto? Y una de las cosas que, en verdad, cuando hablamos de esos temas, pues sabemos que María la tenemos metida aquí en muchos problemas, pero ella no sabe lo que pasa. Está conectada con las fiestas del Cordero. Y eso también me acuerda de un profesor cuando estábamos hablando de esto, pues este mundo bien difícil, bien tormentoso, uno que se va a querer acordar o ver de lo que pasa acá, si allá en el cielo hay una fiesta mejor. Entonces, no sabemos lo que ocurre o los muertos que están en el cielo no se dan cuenta lo que ocurre acá en la tierra, pero en verdad tenemos esa confianza de que estaremos allá al lado de nuestro Dios. Nosotros vamos a vivir dos juicios, ¿cierto? Entonces, el juicio en el momento de la muerte, pues, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos enseña
la Biblia en cuanto a esto. Pues en Mateo 25, 32, sabemos que capítulo 24 y 25 habla acerca del fin del mundo y habla acerca de esto, de que unos serán puestos a la derecha, otros a la izquierda, cuando venga pues Jesús. Pero el texto clave de Hebreos 9:27 nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. Entonces, nosotros hablamos de que vamos a tener un juicio privado. Y ese juicio privado es cuando nosotros muramos. Y por eso enseñamos tanto esa pregunta, si usted muere hoy, sabe con seguridad dónde iría, porque Dios va a juzgar al mundo siempre a base de qué, del Evangelio. Entonces queremos esa respuesta eh, de que vamos a ir al cielo por los méritos de Cristo, que eso es lo que la Biblia nos enseña. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque cuando venga Jesús por segunda vez, pues vamos a tener un juicio público. Y ese juicio de todas las naciones, pues sencillamente Dios va a ratificar, porque estamos en el cielo y ahora vamos a ir al cielo en cuerpo y alma. ¿Nos va a resucitar? Sí. ¿Cómo nos va a resucitar? Pues la Biblia no dice si morimos niños, vamos a resucitar niños, si morimos viejos, vamos a resucitar viejos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es esa confesión que hizo Job. Con esos mis ojos he de ver a mi Redentor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza de que nosotros vamos a vivir esas verdades allá en el cielo. Otra cosa importante es que si vamos a ser imperfectos, no vamos a ser imperfectos, porque nuestro Dios, allá todo es perfecto. ¿Cuáles son las debilidades que tenemos? ¿Por qué tenemos estas debilidades? Es por el pecado que habita en nosotros, ¿cierto? Todas nuestras imperfecciones que tenemos en nuestros cuerpos, eso es por el pecado que hay en nosotros. Pero en el cielo pueden imaginarse lo hermosos que vamos a hacer, y sobre todo con esos cuerpos glorificados. El otro tema que vemos, y otra vez conectamos el segundo artículo del credo, de que Jesús va a venir por segunda vez. Eso es una doctrina que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla de esto. Y hace parte de las doctrinas fundamentales cuando en la soteriología empezamos a hablar acerca de eso. Y es muy interesante que nosotros recordemos en la cristología que aprendimos el estado de humillación de Cristo. Cuando Él vino la primera vez, los teólogos dicen que Él vino en silencio y en gran humildad, como lo vemos en Lucas 2. Nació en un pesebre, los ángeles tuvieron que avisar. Cuando Él venga en segunda vez o por segunda vez, el mismo Jesús lo dice en Mateo 24, ¿cierto? Va a venir en todo su estado de exaltación. Aparecerá señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto no es algo simbólico, esto no es algo que podamos darle una connotación de analogía o de comparación, no. Esto es algo literal. Está en un libro histórico como los Evangelios y también pues esa promesa pues es repetida en varios textos de la Biblia. Él va a venir y va a venir de verdad, va a venir por segunda vez. Y como dice Apocalipsis, todo ojo lo va a ver y lo van a ver sobre una nube.
Muchos interpretan eso, que todo ojo lo verá, y lo interpretan con, cuando iba a llegar la televisión y los evangelistas o las iglesias iban a empezar a evangelizar por televisión. Entonces muchos dieron esa interpretación y sabemos que no es la interpretación bíblica. Vamos a hablar de esta falsa doctrina del milenialismo. También en Academia Cristo hay un libro, es muy pequeño, es de color verde, se llama El Milenio. También lo pueden descargar. Si no lo tienen, me dicen, yo se los comparto. O sea, cuando ustedes quieran tener literatura para aprender, me pueden molestar. Yo no tengo ningún problema de compartírselas, o todo eso está en Academia Cristo, o saquen un rato en su día a día y vayan a esa biblioteca teológica de Academia Cristo y tomen nota qué material hay ahí. Hay mucho material bueno que nos sirve para la sana lectura, y eso nos sirve mucho para nuestro crecimiento espiritual. El término milenio, ¿cierto? Se deriva de las palabras latinas, mil y annus, años, ¿cierto? Entonces habla de 1000 años, y este es un término el que podemos ver en el griego, y en el griego el término es kiliasmo, ¿cierto? Esa es la palabra que encontramos en el griego y significa 1000. Tanto la palabra latina, el término latino, como el término griego tiene el mismo significado, ¿cierto? 1000 años. ¿De dónde viene esa falsa doctrina del milenialismo? De la mala interpretación de Apocalipsis capítulo 20. ¿Y por qué tienen mala interpretación de Apocalipsis? Por un motivo muy, muy claro. Muchos no tienen en cuenta el simbolismo que encontramos en Apocalipsis. El mismo libro de Apocalipsis da ese simbolismo que nosotros necesitamos interpretar. La Biblia popular, el libro de Apocalipsis, es muy bueno, y también hay otro libro de comentarios de Apocalipsis, no recuerdo el escritor ahora, pero es mucho mejor porque es traducido del griego. Encontramos los versículos en griego, y el escritor explica en las palabras el porqué de esta palabra, el significado. Y realmente cuando estamos aprendiendo qué son los 1000 años, simplemente habla del tiempo del Nuevo Testamento, tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy en día. Porque todo lo que pasa en Apocalipsis, por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis, todo eso pasa en el término de este milenio. Entonces, habla de ese tiempo que vivimos. Pero ¿qué dicen los milenialistas? Que Jesús va a venir, se va a llevar a ellos y van a vivir por 1000 años un tiempo de paz y prosperidad sobre la tierra. Y eso es falsa doctrina, porque Jesús va a venir por segunda vez una sola vez. Él no va a venir 2 veces ni 3 veces. Y eso no está prometido en la Biblia. Pedro dice que cuando Jesús venga, pues, ¿qué va a pasar con este mundo? Va a ser destruido. Pero tampoco sabemos cuando estamos leyendo esto, y porque los versículos de Pedro da la idea, no solamente si va a ser destruido o va a ser transformado, no lo sabemos. Eso puede pasar cuando venga Jesús por segunda vez. Pero no dice ningún versículo bíblico que esos 1000 años va a ser de prosperidad sobre la tierra, ¿no? Es todo el tiempo del Nuevo Testamento. Por eso es importante estudiar la numerología que encontramos en la Biblia, y de les recomiendo ese libro del Milenio. Es un libro muy corto, y el profesor que escribió ese libro lo hizo de una manera muy, muy práctica. Hoy en día, pues, muchos creen cosas muy extrañas, y hay premilenialismo, posmilenialismo y todo esto, pero en el fondo la doctrina falsa siempre es lo mismo. Y eso puede checar un poco Apocalipsis 20 para poder ver más lo que dice la Biblia.
Cuando usted y yo como confesionales decimos creemos en la resurrección de los muertos, pues la Biblia es muy clara en cuanto a esta verdad. Y nos enseña muy bien que este cuerpo se va a volver a juntar con el alma. Y eso va a pasar. Y esto volvemos con la verdad que dijo nuestro hermano Job. Eso es una confesión de fe hermosa, ¿cierto? Que hizo Job. Yo sé que con mis ojos he de ver a Dios, ¿cierto? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, de nuevo, aquí Job no está hablando en simbolismo, no está hablando proféticamente en cuanto a que tenemos que buscar un símbolo o un significado de estos pasajes. Él está hablando literalmente, ¿cierto? Y yo cuando leo estos pasajes, que en mi carne he de ver a Dios, ¿cierto? Que lo vamos a ver por mí mismo y mis ojos lo verán, pues es una verdad increíble, increíble. Y para eso es que estamos acá. También mire, cuando murió Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro, pues hizo esa confesión: yo sé que mi hermano resucitará en el último día. También Pablo habló de la resurrección de los muertos en sus sermones y también escribe en las epístolas y Primera de Corintios 15. Y bueno, ahorita Félix leyó algo de Filipenses, también menciona esto, pero Primera de Corintios 15 es muy clave que nosotros lo podamos leer. Y cada vez que confesemos nuestra fe, que creemos en la resurrección de la carne o la resurrección de los muertos, es una verdad. Eso lo vamos a vivir. Eso no es algo de superstición, ni algo eh, que la gente diga eso sí va a suceder o no va a suceder. No, tengamos esa verdad. Que nuestros cuerpos, si Jesús viene ahora por segunda vez, nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a estar allá en cuerpo y alma y vamos a ver a nuestro Dios. Y bueno, yo espero que ustedes tengan el mismo deseo que yo sé que lo tienen, que la primera persona que quieren ver cuando lleguen al cielo es a Jesús y darle un abrazo y un beso y decirle gracias. Gracias por regalarnos este lugar, gracias por permitir que estemos adorando tu nombre. El fin del mundo también nos habla la Biblia acerca de esto. Y esto va a suceder. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, haciendo referencia de eso. También Pedro, como les digo, en el documento van a leer un poco sobre eso. Son a veces temas difíciles de explicar, pero lo que sí sabemos que todo el mundo, como lo vemos, eso va a desaparecer. Y yo me imagino cuando habla la Biblia del nuevo cielo, la nueva tierra, no nos va a importar si Dios va a transformar este mundo o si va a estar en otro lugar donde vamos a estar con Él en cuerpo y alma. Eso no nos importa. Lo que nos importa es que Él va a venir por segunda vez y nos va a llevar al lugar del cielo. Y ya hablamos acerca de ese juicio final, cuando venga Jesús por segunda vez, y es donde todos, tanto creyentes como incrédulos, vamos a compadecer. Pero usted y yo tenemos la ventaja, como lo escuchamos hace un momento atrás, de que por los méritos de Cristo vamos a ser declarados inocentes, justos. Aquí es donde entendemos más el término justificar o la justificación, como lo enseña Pablo. Nosotros culpables, ¿cómo vamos a ser declarados justos por la obra que hizo Cristo? Entonces, ese juicio final que nosotros
vamos a vivir al lado de todos incrédulos y todo esto, pues sencillamente se va a rectificar. Venid benditos de mi Padre, a ese reino preparado para ustedes. Y también la condenación eterna. La condenación eterna es el resultado del rechazo a Jesús. Recuerden lo que enseña Juan 3:17, de que quién es condenado, el que rechaza a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, los incrédulos van a ir al castigo eterno. La Biblia usa muchos nombres para referirse a la condenación eterna y encontramos estos términos: destrucción, infierno de fuego, el infierno, el Gehenna. Este Gehenna lo encontramos en Apocalipsis, las tinieblas de afuera, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, el castigo eterno, el abismo, el Hades. También depende el contexto, porque a veces el Hades significa la muerte física o el lugar de la sepultura, la eterna perdición, el juicio eterno, el tártaro también significa infierno, densa oscuridad, la segunda muerte, también lo menciona así, el lago el lago de fuego y el lago de fuego y azufre. Entonces, tenemos muchas referencias a este lugar, que es el castigo eterno. Y así como hablamos de que vamos a ir en cuerpo y alma al cielo, pues también los incrédulos van a ir en cuerpo y alma al infierno. Es algo que en verdad es muy triste para ellos. En cambio, nosotros vamos a vivir esa verdad de Juan 3:16. Vamos a vivir la vida eterna, lo que Jesús nos dijo y lo que Jesús hizo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es el goce de las bendiciones de Dios. Y también hay muchas referencias bíblicas que hablan del cielo, como la corona de justicia. eh, También menciona esto, el paraíso, como lo estuvimos viendo en la morada de Dios. Y son términos que nos fortalecen y nos animan. ¿Qué preguntas, qué comentarios tienen hasta acá? Muy bien, entonces voy a compartir la tarea y lo que estudiamos hoy. Estoy pendiente de compartirle lo de la soteriología. Espero que en el transcurso del fin de semana pueda compartirlo, porque la presentación es muy larga y cuando lo bajo del Canva a, a lo convencional, ¿cierto? A veces se mueven las letras y todo eso, entonces hay que sacar bien el tiempo para revisar y compartirles todo lo que estudiamos de la soteriología. Vamos a terminar con oración. Estimado Dios de gran misericordia, gracias infinitas por bendecirnos en esta noche y darnos tu amor, tu misericordia. Gracias por darnos la promesa del cielo, de la vida eterna, y gracias por la bendición de ser llamados tus hijos. Pedimos que el Espíritu Santo nos mantenga vivos en esta verdad y que pronto estemos en tu morada, estemos contigo, alabándote y glorificándote. También oramos de que vengas pronto por segunda vez, pero también ten misericordia de aquellos que no creen y sabemos que no se ha cumplido todo lo que tú has dicho, de que sea predicado el Evangelio hasta el último lugar y a la última persona y de ahí llegar al fin. Esperamos que esto se cumpla y que por amor a nosotros, los escogidos, los tiempos sean más cortos para estar al lado tuyo para siempre. Danos un buen descanso, que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy Amén. bien, mis Amén. hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Nos escuchamos el próximo lunes. Amén, pastor. Amén. Gracias, pastor. Muchas Feliz noche. Buenas bendiciones. noches a Amén. Feliz todos. noche. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bonita noche. Profesor. Bonita Buenas noches a noche. todos. Gracias por la Gracias. clase.
Dios los bendiga y tengan un descanso reparador. Hasta la próxima. Gracias por Gracias. estar acá. Muchas bendiciones.